Gracias y buenos días. En efecto, lo que voy a darles es un recorrido, desde luego no exhaustivo de las enfermedades autoinmunes porque nos llevaría un tiempo que no tenemos, pero sí hablar un poquito de cuáles son los elementos que sirven para hacer un diagnóstico relativamente fácil para el médico de primer contacto y que pueda discernir algunos de estos problemas que yo veo todos los días. Las premisas. El autorreconocimiento, lo que es la base de las enfermedades autoinmunes, es un fenómeno natural y fisiológico inherente al sistema inmune. El sistema inmune se reconoce a sí mismo, de otra manera tendríamos enfermedad todo el tiempo. El proceso patológico de la autoinmunidad entraña lesión a diferentes niveles de acuerdo a un mecanismo que los inmunólogos hemos llamado ruptura de tolerancia a lo propio, que es una metáfora para decir que el cuerpo se ataca a sí mismo. La misma intención de reparación que tiene la cascada inmunitaria hace que se produzca el daño porque la inflamación es inherente al proceso curativo. La perpetuación del daño en ausencia de un factor es lo que define la enfermedad autoinmune. Cuando tenemos una bacteria, un virus, un cuerpo extraño, evidentemente esto no pesa, pero cuando tenemos ausencia de esto, que es el caso de las enfermedades autoinmunes, tal cual que estamos utilizando otros medicamentos, sucede lo anterior. Pero no es lo mismo padecimiento que enfermedad, y esta es una premisa que quiero dejarles porque las dos dimensiones del trabajo de los pacientes de este tipo es entender que las enfermedades son daño, trastornos en la función de ciertos sistemas que afectan moléculas, por ejemplo, mientras que los padecimientos afectan al individuo en su integridad y tienen que ver con emociones, con capacidades, etc. Así, en principio, podemos decir que los pacientes no están plagados por una enfermedad, sino más bien por todos los efectos que trae esta enfermedad. Y ese es el caso de las enfermedades autoinmunes cuando dan a la cronicidad, que lo que hacen es lastimar el deseo de vivir. Empecemos rápidamente con un modelo básico. Aquí tienen el timo, el modelo básico de las células que son diferenciadas en el timo, que entran, se convierten en células reguladoras, presumiblemente patogénicas, y la regulación de estos dos determina si se produce una enfermedad autoinmune. El modelo aquí sería Addison, con presencia de autoanticuerpos. Estos dos brazos que ven aquí son los brazos que voy a estar tocando a lo largo de mi presentación y se los digo para que lo tengan presente y no pierdan de vista el centro de la regulación inmunológica. Cuando uno piensa cómo se rompe la tolerancia a lo propio, parte de cosas como los mecanismos de tolerancia central, que son producidos por la selección positiva y negativa de células desde el útero, antes de nacer, y lo que llamamos la tolerancia periférica. La tolerancia periférica es la interacción de las células de memoria, la interacción de los centros germinales en los ganglios linfáticos, donde se produce el 97% de los encuentros inmunológicos y donde se dispara la respuesta inmune patológica o fisiológica. Esta es la diada básica. En los ganglios linfáticos lo que se produce es el encuentro entre un linfocito T y un linfocito B, cuyo propósito último es producir anticuerpos, en el caso que nos ocupa autoanticuerpos, por medio de una serie de ligandos. Esto es muy fácil, esto lo aprende uno en primer año de medicina. Pero lo difícil es entender cómo eso se transfiere al nivel de la molécula. El modelo operativo de la respuesta de células T es mucho más complejo. Se necesitan células de adhesión, receptores de adhesión, se necesita fosforilación de productos intracelulares, se necesita reorganización y reconocimiento de actina y miosina, moléculas que llamamos Janus ahora, que tienen doble cara, como el Jano de la mitología griega, que son positivas o negativas dependiendo del estímulo que reciben de la membrana. Y esta interacción que yo les ponía en la diapositiva anterior, muy sencillita, pues aquí se ve cómo involucra un número importante de moléculas, de receptores de superficie que pueden ser activados o inactivados de diferente manera.
No me voy a poner a entrar en detalles porque esto lo pueden leer, pero es importante tener el concepto en mente. Cuando se diferencian las células, eventualmente tienen posibilidad a través de sus mensajeros celulares, a través de sus mensajeros moleculares, de determinar respuesta a bacterias, respuesta a hongos, respuesta a parásitos o, en ausencia de un factor, evidentemente, una respuesta inmunológica. Les decía que hay dos brazos operativos. Un brazo operativo que llamaríamos el de las células B para producir anticuerpos y el de las células T para auto o contrarregularse, y un brazo operativo que sería lo antiinflamatorio, aquí muy simplificado por medio de estos mediadores que son la interleucina 10 y el factor transformador de crecimiento beta, que son dos moléculas que lo que hacen es generar células contrarreguladoras, células que bajan la inflamación. Por el contrario, en la autoinmunidad, y ese es el secreto para entender la autoinmunidad, lo que predomina es un fenómeno proinflamatorio que se perpetúa a sí mismo. Esa perpetuación del fenómeno inflamatorio con la incapacidad del brazo antiinflamatorio de nivelarla y balancearla es lo que da pie, por lo menos en secuencia, por lo menos en proceso, a la autoinmunidad. Aquí tienen uno de los mediadores que nos están interesando mucho desde hace algunos años. Todavía no tenemos una manera clara de regularlo y de bloquearlo, pero fíjense la cantidad de células que influye, fíjense cómo esto a su vez hace que se liberen una serie de mediadores, incluyendo proteína C reactiva, por ejemplo, mediadores de mayor o menor envergadura dentro de la célula, cómo eso tiene efectos directos en ciertas funciones y cómo eso se traduce en diferentes enfermedades, incluyendo dos de las que yo voy a tocar aquí, que son artritis y esclerosis múltiple. O sea que si uno aísla uno de los protagonistas de la cadena inmunológica, como el caso de la interleucina 17, uno puede tener ya una idea de lo complejo que es este mecanismo, de los diferentes actores y participantes y cómo cada actor se puede poner un disfraz de Otelo, de Orfeo, de Perséfone o de Eurídice si quiere actuar en una circunstancia o en otra. Si hay una respuesta bacteriana, si hay una respuesta contra virus o si hay una respuesta autoinmune. Eso es lo mágico y lo complejo a la vez de la respuesta inmunológica en autoinmunidad. Aquí ven cómo lo que les decía yo hace un momento, en el caso concreto del lupus, hace que la secreción de interleucina 17 en lupus aumente mucho, mientras que está bloqueada la secreción de interleucina 2. Esto hace justamente de manera operativa lo que les decía. Este es el brazo proinflamatorio, este es el brazo que tendería a regular, dicho de una manera muy grosera, el antiinflamatorio, pero en el lupus ese balance está roto. Los genes que sintetizan interleucina 2, un hallazgo descubierto interesantemente por un grupo en nutrición, por el doctor Jorge Alcocer y el doctor Donato Alarcón, en 1982 publicaron un trabajo en Journal of Clinical Investigation donde los pacientes con lupus, fíjense, hace 30 años se sabe esto, los pacientes con lupus secretan menos interleucina 2 que las personas normales. Ahora sabemos que eso se traduce en que se activen más células, se produzca mayor apoptosis y se produzcan más autoanticuerpos. Les voy a dejar rápidamente con un modelo y un ejemplo. Esta es una nefritis por complejos inmunes. Lo que tenemos es ausencia de un antígeno. No sabemos qué produce la nefritis por complejos inmunes, salvo en el caso concreto de las glomerulopatías postestreptocóxicas, por ejemplo, o las glomerulopatías derivadas de otros agentes infecciosos, como puede ser tuberculosis o como puede ser otras micobacterias. Pero en el caso concreto de la nefritis por deficiencia de complemento, el problema es que la cascada de complemento por la presencia de los complejos inmunes se dispara, los mecanismos que
tenderían a corregir esto no se ponen en juego adecuadamente. Predomina la interleucina 23, la interleucina 27, hay defecto en la interleucina 2 y en la interleucina 4, y lo que se produce es un daño en la membrana basal glomerular, típicamente de una enfermedad como el lupus, típicamente como el síndrome de Goodpasture, típicamente como enfermedades por complejos inmunes en tantos y tantos pacientes que vemos en la práctica que nos llegan con proteinuria. Citemos unos cuantos ejemplos para darles una idea desde el punto de vista diagnóstico. Vamos a entrar más en el territorio clínico. La artritis reumatoide es incapacitante, ya lo sabemos. La versión adulta es una inflamación simétrica, persistente, destructiva, y las tres formas infantiles hay que tener ojo con los ANAS, porque los pacientes que tienen una forma infantil que tiene anticuerpos antinucleares pueden tener uveitis anterior destructiva y quedarse ciegos. Yo tengo 3 pacientes ciegos en mi consulta que no fueron tratados adecuadamente en su infancia y ahora son adultos con artritis, deformidad y además ceguera. El diagnóstico temprano por ello es fundamental, lo hacemos con estos marcadores. Ya sabemos hoy en día que el factor reumatoide es simplemente la punta del iceberg, que debajo de eso están los complejos inmunes, el péptido cíclico, y por amor del cielo no esperar cambios radiológicos. La artritis reumatoide se diagnostica temprano porque si se diagnostica tardíamente se ha perdido un tiempo valioso. Favorecer cambios de vidas, evitar iatrogenia y God forbid, usar esteroides. Los esteroides en artritis reumatoide lo único que hacen es perpetuar el daño, como se los mostraré más adelante, y no curar. Locus en artritis reumatoide. Una enorme variedad para no aprenderse. Y este es el modelo. Les decía yo que uno lo puede trasladar a la clínica. Hay una modificación epigenética que puede ser por se cree todavía, a pesar de que las evidencias nunca lo han demostrado, que el microbioma dentro del intestino puede influir en la presentación de la artritis reumatoide. Hay casos reportados de enfermedad periodontal que derivan en eso. Por lo tanto, las hipótesis siguen presentes ahí. Seguramente hay una combinación de genes de susceptibilidad y de modificaciones epigenéticas, es decir, inducidas por factores ambientales, que se traducen en la pérdida de tolerancia, sinovitis, que es la esencia de la artritis reumatoide, una enfermedad que empieza desde afuera y se mete a la articulación, insisto, empieza en la membrana sinovial y ataca la articulación, y que tiene una serie de factores coexistentes que determinan su comorbilidad. ¿Cuáles son los marcadores diagnósticos? Esta sí es como para llevársela de receta, facilita. Dissematopoiesis, anemia normocítica, normocrómica, típicamente esta enfermedad, una anemia por mala utilización, trombocitosis, frecuentemente en las fases de mayor agudización, y leucopenia en aquellos pacientes que tienen alguna forma especial que no vemos mucho en México, que es más de pacientes que tienen homocigosia para DR4, sobre todo en poblaciones caucásicas que debutan con leucopenia. Reactantes de fase aguda, esto es importantísimo tenerlo presente. Proteína C reactiva, lo puse aquí en inglés, ferritina para los casos infantiles, la presencia de citocinas cuando el laboratorio lo permite y se pueden medir, y algo que sigue siendo de lo más elemental y que el doctor Sincer no me dejará mentir, es tan sencillo como voltear la sangre de un paciente en un tubo de Winthrop y en una hora uno sabe si tiene inflamación, cáncer, infección o acaba de correr un maratón. El factor reumatoide tiene una sensibilidad positiva, simplemente un valor predictivo positivo relativamente bajo, les decía que es la punta del iceberg, mientras que los péptidos citrulinados de clase IgG que se están utilizando ya en casi todos los laboratorios del mundo aumentan la sensibilidad, el valor predictivo positivo casi al 90%. Si se combinan estos dos, el valor predictivo está cerca del 100%. Por lo tanto, hay que pedirlo siempre que uno tenga la sospecha de artritis reumatoide, pedir estos dos. Sigue siendo caro, pero la idea es que es un
examen que vale mucho la pena tener en la mano. Como les decía, cambios radiológicos después de los 6 meses, y bueno, si uno tiene dinero y el paciente no tiene manera de pelearlo, o uno quiere hacer un diagnóstico muy preciso y muy temprano, se puede hacer resonancia o gamagrama. Yo personalmente no lo recomiendo, y menos en el primer contacto, porque el paciente va a decir: este doctor quiere comprarse un BMW, no curarme. La historia natural de adultos de la artritis es tremenda, porque esta es una diapositiva de hace por lo menos 10 o 15 años y miren cómo sigue siendo vigente. Muy pocos pacientes tienen un curso monocíclico. La mayor parte de los casos que diagnosticamos en la infancia tienden a ser recurrentes, y la forma progresiva, como en muchas enfermedades autoinmunes con gran comorbilidad, es lo que predomina. Aquí ven la progresión radiológica. Estos cambios nunca los verán antes de 6 meses. Un paciente que debuta con una articulación de un dedo indemne, que tiene después afección y pérdida de sustancia en la inserción del tendón flexor, y que con el tiempo, por falta de tratamiento, se traduce en pequeños quistes óseos y en una erosión muy conspicua y muy característica, las erosiones marginales de esta enfermedad. Esto es un poco más de lo mismo, no los voy a enredar con estas gráficas. Les digo, esto es interesante porque los esteroides se usan en reumatología desde 1949, cuando el doctor Philip Hench en la Clínica Mayo tomó a 13 pacientes, les puso en tratamiento en aquel entonces con preparaciones de ACTH que sacaban de cerdos y les mejoraron la enfermedad. El pintor André Derain, francés, dijo: me han curado la artritis con la cortisona. Pacientes por todo el mundo iban a la Clínica Mayo a ver al doctor Hench para que les pusiera este nuevo extracto maravilloso. Cabe decir que el doctor Philip Hench de la Clínica Mayo rechazó el Premio Nobel de Medicina 2 años después, porque 3 de sus pacientes se habían muerto por los efectos secundarios de la cortisona. Y esa anécdota es importante tenerla en mente para acordarse que el uso de esteroides tiene que ser muy cuestionado en esta enfermedad. Antes de que todo esto se usara, es decir, hace 70 años, en 1942, el New England Journal of Medicine preconizaba el uso de veneno de abejas, dosis altas de vitamina D, pero sobre todo psicoterapia y modificar el estilo de vida, que dicho sea de paso sigue siendo una de estas cosas que hacemos para pacientes que nos llegan con un daño crónico y ya no hay mucho que ofrecerles. Pero a los primeros casos, a los casos que llegan temprano, miren toda la cantidad ahora que tenemos de medicamentos. 2 problemas grandes con este medicamento. El mayor, el precio. Son medicamentos que oscilan entre 8 y 20 mil o 30 mil pesos al mes. Este cuesta 32 mil pesos una ampolleta. El más barato, cuesta 8,400 pesos 2 ampolletas al mes. Se ponen cada 15 días, así que ya se pueden imaginar lo que implica para un paciente de bajos recursos. Esta es la realidad de nuestro país. A mí me da mucha pena pensar que vivimos en un país donde apenas nuestra seguridad social, que debería ser el ejemplo en toda Latinoamérica, cubre a un porcentaje mínimo de estos pacientes, donde la medicina privada solo cubre a los que tienen seguro de gastos médicos, y donde en países como España, Francia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos, los pacientes son cubiertos claramente desde el inicio de su enfermedad por indicación médica. Y lo que vemos, evidentemente, pues en nuestros países es mucha más morbilidad dictada por estas interleucinas proinflamatorias o monocinas proinflamatorias. En México estamos por iniciar un protocolo contra interleucina 6 en esta enfermedad. El medicamento parece que va a costar también algo así como 15 mil pesos. Esa realidad, como médicos, tenemos que ver la manera de influir para que se modifique. El lupus es una enfermedad distinta a la que acabamos de ver, poligénica, vasculítica, que afecta a muchos órganos, cuya morbimortalidad por iatrogenia y por iatrogenia simplemente o por el curso natural de la enfermedad es muy alta. Tenemos criterios para clasificarla. Lo característico es
baja de glóbulos blancos, particularmente linfocitos, daño renal y afección de la piel. Es una enfermedad muy interesante desde el punto de vista clínico porque es una enfermedad que combina esos mismos factores, pero cuyo daño está dictado sobre todo por la presencia de estos 4 componentes que ven aquí, que son la traducción clínica de aquello que yo les mencionaba al principio, es decir, una disregulación entre citocinas. También hay una serie de locus y están apareciendo cada vez más en muchos cromosomas que pensamos ahora que dictan la variabilidad que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad donde les decía lo predominante es la presencia de autoanticuerpos y estos anticuerpos son anti-DNA suscitados por un trastorno de la regulación inmunológica que ya no voy a repetir y que da lugar a una serie de manifestaciones que se han agrupado como criterios del Colegio Americano que seguimos todos los reumatólogos para fines de publicaciones, pero que en la práctica no se presentan de esa manera tan esquemática y tan clara. En la práctica lo que vemos es artritis que no causa erosiones, a pesar de la progresión y lo crónico no llega a causar erosiones, salvo en casos excepcionales, eritema, hiperemia, daño por lesión en ciertas áreas expuestas al sol, manifestaciones generales es muy común. 3/4 partes de los pacientes llegan a tener alguna forma de glomerulonefritis y los porcentajes de daño orgánico varían en sistema nervioso central, corazón, pulmones, pero lo predominante, si ven ustedes aquí, es la presencia de linfopenia. Los anticuerpos anti-DNA no hay que esperarlos en todos los pacientes, aunque se ha dicho que con el curso natural de la enfermedad suelen aparecer por lo menos en 3/4 partes. Aquí tienen la producción de anticuerpos anti-DNA, cómo afectan tanto funciones celulares en cuanto a depuración de bacterias, en cuanto a la presencia de daño en los riñones. Son típicamente los anticuerpos que se pegan a la membrana basal glomerular. El problema del lupus fundamentalmente es el diagnóstico tardío, porque cuando lo vemos generalmente los pacientes ya han producido una gran cantidad de anticuerpos, generalmente en años. Lo que vemos es cuando ya tienen 2 o 3 tipos de anticuerpos y es ahí cuando hacemos el diagnóstico y para entonces el daño glomerular ya está ocurriendo. Porque lo interesante en el lupus no solamente es lo cualitativo en términos de los anticuerpos que se producen, sino las cantidades de anticuerpos que se precipitan día tras día, tras día, tras día en los riñones y finalmente los inflaman y los lastiman. Me voy a saltar algunas cuantas. Esto es el compromiso que yo les decía. Se parece mucho a la artritis, pero no hay deformidad. Puede ser deformante, pero no destruye las articulaciones como les enseñé en las diapositivas. Y en general, déjenme regresarme aquí a ver si se puede. Bueno, les pongo un caso clínico. Una mujer de 22 años acude quejándose de fatiga y artralgias. Ojo, porque eso dijimos hace un rato que es una manifestación habitual en el lupus. Teme que pueda ser lupus o artritis, pero niega daño mucocutáneo, datos de nefritis o fotosensibilidad. Ustedes le advierten que, 1, las pruebas inmunológicas son específicas y altamente sensibles. Y ya vayan pensando un poco en mis diapositivas previas. El uso de paneles reumatológicos, que en este país da risa pensar que se pide todavía en el siglo XXI, una cosa que se llama perfil reumatológico, donde vienen proteína C reactiva, eritrosedimentación, ácido úrico y antiestreptolicinas juntas. Más valdría que le agregaran anticuerpos contra kriptonita verde, porque para hacer diagnóstico eso no sirve. Niveles bajos de anticuerpos antinucleares son comunes en mujeres jóvenes. La positividad del factor reumatoide aumenta con la edad y no es específica de artritis. Esto es interesante porque hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno ve la relevancia de anticuerpos antinucleares, generalmente ve que el diagnóstico se puede hacer en un porcentaje alto de pacientes, pero muchos de ellos son pacientes que tienen autoinmunidad órgano específica, tiroides, hígado,
etc. Y algunos, un porcentaje pequeño, puede tener neoplasias malignas o infecciones virales como parvovirus B19 o crónicas como Mycobacterium tuberculosis. Solamente la mitad de estos pacientes realmente tienen enfermedades de las que estamos hablando esta mañana. Caso clínico de respuesta. ¿Las pruebas inmunológicas son específicas y sensibles? Desde luego que no. El uso de paneles no sirve. Los niveles bajos de anticuerpos antinucleares no son comunes en mujeres jóvenes y lo que sí realmente es cierto es que la positividad del factor reumatoide aumenta con la edad y se observa en otras enfermedades distintas de artritis como puede ser lupus, Sjögren o endocarditis bacteriana. Las enfermedades autoinmunes, excepto AR, son poco frecuentes y ninguna prueba aislada es diagnóstica. Favor de no hacer pruebas al azar. Eso no sirve. Hay que hacer pruebas basadas en sospechas clínicas. Decíamos las formas clínicas habituales, no se los voy a repetir en obvio de tiempo. Aquí tienen púrpura, aquí tenemos formas de tratamiento que ahora estamos utilizando diferentes medicamentos. La glomerulonefritis proliferativa, donde los macrófagos se ven pegados sobre la membrana basal glomerular, destruyendo los podocitos. Lesiones vasculares de diferente calibre, la isquémica por antifosfolípidos, la más llamativa, la que nos asusta más cuando hay oclusión arterial. ¿Y cuáles serían en todo caso los factores de riesgo en esta enfermedad? Diagnóstico errático, número 1, sedimento urinario alterado, que uno no dé cuenta de eso y que pase por alto un sedimento urinario. Por eso a cualquier paciente con sospecha de lupus hay que pedirle un examen de orina. Manifestaciones en ciertos órganos que son muy delicados, sistema nervioso central, pulmones o citopenias. Que se los pongo en rojo, tratamiento excesivo, arrogancia del médico que cree que lo sabe todo y no pide opiniones, comorbilidad cardiovascular. La gran mayoría de los pacientes con lupus tardíamente se mueren de infartos por uso de esteroides o mal manejo. Y algo que es trágico y que yo lo veo en mi consultorio, pacientes que son abandonados de manera terapéutica porque el médico ya no sabe qué hacer y no les da opciones y no platica con ellos y no busca alternativas. ¿Cuál es el tratamiento básico? Primero, no hacer daño, que según recuerdo todos lo juramos cuando nos graduamos. Usar fármacos a la medida del daño, no hay cartabones ni dosis arbitrarias de esteroides. Tratar de usar esteroides de manera racional. Hidroxicloroquina y no el Aralén que se vende en este país y que causa tanto daño ocular, sino su primo hermano que ciertamente es más caro, pero es mucho más seguro. Esteroides tomados, una variante de inmunosupresores y ahora anticuerpos monoclonales, y reservar lo que los reumatólogos llamamos pulsos de esteroides, habitualmente de metilprednisolona, para formas graves que ponen en peligro la vida y bajo vigilancia hospitalaria. No me voy a detener aquí, nada más les quiero decir que los esteroides sí causan muchas anormalidades en la corteza suprarrenal, sí causan muchas alteraciones desde el punto de vista de la respuesta eficiente contra bacterias y deben ser usados racionalmente, pero a pesar de todos los efectos que producen, es un medicamento que es más añejo que James Bond, que el 007, y sigue cumpliendo. Es uno de estos medicamentos que bien usado tiene un efecto extraordinario en todos estos cofactores intracelulares de los que yo les hablaba, las quinasas, las fosfatasas, las anexinas, el cambio en los fosfolípidos, en la cadena de citocinas. Es impresionante, por eso no nos lo podemos quitar de encima. A Sean Connery y a todos los demás ya los echamos fuera y ahora estamos con uno que ni su nombre se sabe, pero y sigue James Bond tirando y cumpliendo, igual que los esteroides. Blancos terapéuticos en enfermedades autoinmunes, perdón, me voy a ir rápido, pero lo que sí quiero decirles es que hoy en día estamos a estos 4 niveles trabajando con el lupus y muchas enfermedades autoinmunes a raíz de que ya conocemos cuál es la secuencia más o menos esperable. Modificar la secreción de interleucina 10, modificar el activador de células B. En este momento yo tengo 3 pacientes en tratamiento con activador de células T y lo trágico
es que hay que traerlo de Estados Unidos, que la COFEPRIS lo tiene atorado como si fuera un veneno y no lo podemos dar a pacientes con lupus salvo en algunas instituciones bajo protocolo porque todavía no está aprobado. Esto nos retrasa mucho, no solo los costos, pero esto es el subdesarrollo, no poder tratar a los pacientes a pesar de conocer la fisiopatogenia de estas enfermedades. Esto se los dejo simplemente para señalarles que el lupus es una enfermedad donde la pérdida fetal es muy alta, generalmente en pacientes añosas, pacientes que tienen un índice de masa corporal alto, preeclampsia, enfermedad hipertensiva, etcétera, son pacientes de alto riesgo. Y si uno tiene, como sucede frecuentemente el caso, pacientes en edad fértil con lupus, tiene que buscar un especialista y tiene que buscar un obstetra que sepa manejar estas cosas. El monitoreo obstétrico yo se los hago llegar cuando me han invitado a charlas con los obstetras, les explico un poco qué quiere decir los índices de actividad de esta enfermedad y cómo tienen que estar monitoreando a sus pacientes en conjunción con los reumatólogos. Por último, les hablo de esta enfermedad que tiene otras características y yo veo en la práctica de mi consultorio con menos frecuencia, pero muchas veces en coordinación con neurólogos. Es una enfermedad denervante en brotes o en salvas. Se ha visto que tiene una susceptibilidad genética que predomina sobre todo en razas blancas. Se pensó alguna vez que era una enfermedad epidemiológicamente dictada por factores ambientales en el norte de Europa. En la medida que ha habido mucha más transmigración y globalización, es una enfermedad que ahora vemos con mucha más frecuencia en nuestro país. Cuando yo entré al Instituto Nacional de Nutrición, se solía decir que cualquier esclerosis múltiple había que descartar lupus antes, porque era tan rara verla que decíamos que existía poco en México. Ahora sabemos que es mucho más frecuente y que probablemente por falta de recursos como resonancia magnética la diagnosticábamos muy tarde con potenciales evocados o bandas oligoclonales. Es una enfermedad que obliga a iniciar tratamiento inmediato, cuyo blanco autoinmune es la vaina de mielina particularmente, y que progresa otra vez porque estas células, que son las células efectoras, en este caso los macrófagos, destruyen la cobertura, la vaina de mielina. Yo les hago a mis pacientes el símil de cuando se destruye el plástico que reviste a los alambres, se producen cortocircuitos. Eso es lo que empieza a ser diagnóstico en esta enfermedad y después se producen las lesiones desmielinizantes típicas. Aquí tienen otro caso clínico, un ejemplo rápido. Un estudiante de 22 años aqueja parestesias y debilidad en ambas piernas, tiene 2 episodios de visión borrosa, importante eso porque eso augura una neuritis óptica, resuelto solo parcialmente, todo en el último bimestre. Niega contacto con tóxicos o uso de drogas que pueden estar relacionadas a estos efectos y a la exploración física tiene palidez del disco óptico y un claro nivel sensitivo entre la 12ª dorsal y la primera lumbar. No hay lesiones vasculares ni cutáneas, ni datos de ausencia de vitaminas. Cuando uno hace una revisión, se ve un disco óptico normal, este es un disco óptico con daño vascular y este es un disco óptico mucho más proliferado donde correlaciona con esto y uno puede encontrar incipiencia de estas lesiones desmielinizantes paraventriculares. Antes de hacer otras pruebas diagnósticas, diagnóstico de sospecha, el médico tiene que decir, antes de hacer la receta, pensar en qué estoy pensando. Ese proceso de reflexión clínica es algo que yo les insistiré siempre que hagan. ¿En qué estoy pensando? ¿Para dónde voy? ¿Sí? Porque eso es la diferencia entre hacer buena medicina y reforzar conocimientos y hacer tonterías. Esclerosis múltiple, hasta un 35% de los pacientes pueden abrir así. Lupus, les hablé de los anticuerpos anti-DNA. Antifosfolípido, una enfermedad que cuando tiene anticuerpos clase IgM lo hacen. Neuromielitis óptica. Y fíjense que en todas las anteriores. Anticuerpos antiacuaforina 4, neuromielitis óptica, que era el caso de este paciente en particular. Lesiones típicas de esclerosis múltiple, ya se las mencioné,
Estas ya son muy avanzadas. Lo ideal es que uno pesque a los casos cuando los síntomas hablan y no tengan tantas lesiones, la destrucción celular, la destrucción de las vainas de mielina, los infiltrados y desde luego el daño en la sustancia blanca. No me detengo aquí, era para darles una imagen simplemente de cómo se ve la placa. También tenemos una serie de medicamentos que estamos usando. No nos hemos podido quitar tampoco de encima la cortisona por los efectos que vieron y el perfil antiinflamatorio, pero hay un nuevo fármaco interesante que es una lección digna de ejemplo, y aquí se los pongo porque es un medicamento que bloquea la salida de estas células hacia el vaso efector del ganglio linfático. Extraordinario que casi por casualidad estemos encontrando medicamentos que sirven como dique para que las células linfáticas, que puedan ser células reguladoras o efectoras del daño, no progresen y les ayude a los pacientes. Este es un ejemplo que, aunque de suyo puede ser muy inmunosupresor, no lo ha sido tanto. Es por vía oral este medicamento y hay una serie de opciones que están empezando en las enfermedades autoinmunes de esa naturaleza. Conclusiones. La autoinmunidad, ya les decía yo, es inherente a la estructura biológica, todo el tiempo, toda la vida. Para ser patológica requiere de una transgresión de señales transcripcionales y posttranscripcionales dictadas o por los genes o por el ambiente. Su denominador común es una inflamación que se perpetúa a sí mismo. Epitomiza, es el ejemplo típico de la interacción fecunda entre genes y ambiente. Desde luego podríamos decir lo mismo del cáncer, podríamos decir de muchas otras enfermedades donde sabemos que las modificaciones epigenéticas dan lugar a ciertas variantes de enfermedad, a su progresión o su agudización. Pero este es un campo donde esto se ve todos los días. Todo diagnóstico, yo les pido por favor, entraña el conocimiento y reconocimiento de su inmunopatogenia. Si yo tengo un paciente con esclerosis múltiple, tengo que saber qué estoy viendo, qué espero a nivel celular, personal, molecular, familiar y social. Quiero nada más dejarles una señal muy rápida de cómo sería el diagnóstico básico de estas enfermedades en un ABC. Anamnesis. Lo primero es hacer semiología y reflexionar sobre ella. Si uno hace biometría hemática, perfiles metabólicos, hígado, tiroides, etcétera, y urianálisis, tiene un porcentaje muy alto de diagnóstico en las manos sin ir mucho más lejos. Pero si quiere hacer algo más, lo que recomiendo es valorar niveles de células y la presencia de autoanticuerpos específicos para el caso, no perfiles reumatológicos, no kriptonita en humor vítreo, no, están ahí en el papel. Daño a órganos blancos. Si estoy pensando en una enfermedad que daña el órgano, que daña el sistema nervioso central, hacer una tomografía mínimo, una resonancia si se puede. Si estoy pensando en una hepatitis autoinmune, hombre, por lo menos buscar daño en el hígado, hacer algún método del laboratorio y después de imagen que me permita evidenciarlo. Evidencia histopatológica. Siempre que se pueda tomar biopsias, vasculitis, hígado, etcétera. Desde luego cerebro no es el caso, pero habría que pensarlo. Incluso pulmón. Y después entonces sí, pasar a los fenómenos moleculares que, a pesar de que a los inmunólogos nos encanta la parafernalia y los fuegos artificiales, lo cierto es que eso está para los textos. En la clínica es mucho mejor hacerlo así. De esta mañana, calientito salido del horno, esto que es un diagnóstico simplificado de hepatitis autoinmune. El New England Journal of Medicine esta mañana acaba de publicar este resultado donde por puntos, con una puntuación mayor de 7, uno puede hacer diagnóstico. Fíjense qué sencillo. Criterios para hepatitis autoinmune, autoanticuerpos. Si el paciente tiene títulos altos, más de 1 a 40, de anticuerpos antimúsculo liso o antinucleares, tiene un punto, porque no es específico. Si el título de anticuerpos es
combinado con la presencia de otro anticuerpo más específico para el hígado, son 2 puntos. Si la concentración de inmunoglobulina G en sangre, fíjense que no hemos pasado del nivel 2 o 3 de lo que yo les puse, el límite alto, 1, si es más de un 10% del límite alto, 2 puntos, y si uno cuenta con una biopsia, puede calificar bastante eso en ausencia de hepatitis viral. Cuadrito sencillo publicado esta mañana que dice sistemáticamente para principiantes cómo hacer diagnóstico de una de las enfermedades más complejas en la clínica. Hay que pensar en eso. Termino diciéndoles, yo siempre recuerdo esta gráfica de William Osler, porque William Osler fue un internista de principios del siglo XX que sentó en 3 universidades extraordinarias, la Universidad de McGill primero, después en Oxford y terminó en Johns Hopkins como director del Departamento de Medicina. ¿Cuáles son los rasgos que uno debe tener si quiere realmente sanar? Pero como estamos en estas fechas, les voy a decir el secreto de Dr. House. 1, saber medicina, obviamente. Dudar de todo y de todos. Tener los recursos, por supuesto optimizarlos y hacer investigación, volver al futuro. Pero si uno se cansa y uno piensa que hay otras cosas más divertidas que hacer, vuelvan a empezar. Muchas gracias. La doctora pregunta por qué no mencioné nada del metotrexate. Miren, el metotrexate es un fármaco que seguimos usando, que se empezó a utilizar en artritis reumatoide en nuestro país en 1982, justamente aquí en Centro Médico y en el Instituto Nacional de Nutrición, con mucha reticencia. Hacíamos biopsias de hígado en aquel entonces y tiene 30 años de uso y se utiliza como plataforma para toda esa lista de medicamentos que les mencioné ahí. Sigue siendo el medicamento de primer contacto en países pobres como el nuestro, sigue siendo el medicamento más útil, más empleado desde luego, pero su índice de éxito anda por ahí del 50-60% a largo plazo. O sea que no es un medicamento con el que uno se quiera quedar toda la vida y lamentablemente no alcanza más. Llega uno a niveles tóxicos, doctora. Yo lo uso ciertamente todos los días y lo sigo recomendando, pero yo quisiera darles más y mejor a mis pacientes. No tanto porque es un medicamento, porque se pierde el efecto. El metotrexate, volviendo a mis gráficas iniciales, es inhibitorio de interleucina 1 particularmente, en segundo lugar interleucina 6 y muy poquito de factor de necrosis tumoral. Por eso hace tan buena sinergia con los inhibidores de factor de necrosis tumoral. Pero si uno lo utiliza solo, como se utiliza los inhibidores de factor de necrosis tumoral solo, el efecto se pierde, se cae a la mitad. El araba es muy tóxico para el hígado, doctora. Yo no lo uso ya porque la incidencia de hepatitis tóxica es muy alta. De acuerdo, se pueden usar hasta 3 si usted quiere, pero el punto es que el hígado no aguanta tanto, ¿no? ¿Sí? Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Una pregunta, ¿en qué momento de la evolución del lupus eritematoso se pueden usar los pulsos con metilprednisolona? Y la otra pregunta es, ¿en el ISSSTE se maneja una especie de vacuna para la artritis reumatoide? ¿Sabe usted algo de eso? Mire, doctora, le contesto la segunda y después la primera. Cuando uno habla de vacunas en artritis reumatoide, está uno en un terreno muy cercano a la charlatanería. Los pacientes sí, de una manera coloquial, le llaman vacunas al metotrexate subcutáneo, a la lista de fármacos que puse aquí y a veces hasta los esteroides inyectados semanalmente. Y dicen, me falta mi vacunita. Pero eso es coloquial, es como decir el remedio de la abuelita. Lo cierto es que los médicos estamos obligados a usar términos claros. Unos son inductores de remisión, otros son inhibidores, terapia biológica inhibitoria de ciertos mecanismos específicos y
no usar el término de vacunas a menos que usted esté en contacto con alguien que yo no sepa de otro planeta que esté haciendo vacunas y las traiga liste preferencialmente antes que al Karolinska o al NIH. Eso es lo que pasa en nuestro país y yo lo he visto durante 30 años de práctica. En este país creemos que podemos inventar el hilo negro. Les recuerdo, ya se inventó hace mucho el hilo negro. No se pueden hacer esas cosas. Y ojalá que las instituciones pongan trabas en eso y ojalá que los gobiernos se pongan a trabajar en eso, porque realmente estamos con un problema serio de creencia y de petulancia que le hace mucho daño a nuestros pacientes. Primera pregunta. Yo reservo los pulsos de metilprednisolona para casos refractarios de daño renal y sobre todo para hemorragia pulmonar. La hemorragia pulmonar en lupus sigue teniendo una mortalidad arriba del 90% y son casos donde los pulsos pueden salvar la vida. Para manifestaciones del sistema nervioso central es peligroso porque aumenta mucho la presión intracraniana. Para otro tipo de manifestaciones no se justifican porque el daño secundario a esas megadosis de esteroides se multiplica y muchos pacientes terminan con necrosis avasculares de cadera, con cambios neurológicos, con psicosis y con problemas serios, ¿no? Desde luego inmunosupresión grave. Entonces, mejor reservarlos para ciertas indicaciones muy específicas. ¿Ok? Sí. Doctora, acá arriba, de este ¿Sí? lado. Acá del No lado la veo, doctora. Izquierdo, acá, doctor. Acá, Derecho, ya. perdón, de usted. Buenos Sí. días. ¿Es lo mismo el factor de transferencia, usarlo en este tipo de pacientes? Doctora, es una buena pregunta. Cuando yo llegué a Inglaterra en 1986, la primera pregunta que me hicieron en el Departamento de Inmunología de la Universidad de Londres es: ¿tú eres de los del factor de transferencia o no? Lo cual ya decía mucho. El factor de transferencia es una invención interesante del Instituto Politécnico Nacional de los años 70, donde un cultivo de células se les estimula, se dializan con unos dializadores artesanales muy pequeñitos, se saca ese sobrenadante que se presume que tiene oro molido y se envasa para inyectarlo. El Poli lo usaba muy racionalmente para experimentos y para pacientes. El departamento particularmente de inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para experimentos y para enfermedades autoinmunes o algunas formas de inmunodeficiencia que se pensaba que se podían beneficiar. Si se acuerdan por un momento de una sola de mis gráficas, la cantidad de vectores que se ponen en juego cuando dos células o muchas células entran en contacto es completamente impredecible. Un caldo de esa naturaleza podría yo tomármelo, me podría dar vómito, diarrea o hacerme mujer. No sé bien a bien qué me puede hacer. Pero yo no creo en el factor de transferencia y hay evidencias sólidas aquí y en el extranjero de que su utilidad es muy cuestionable. Si bien en este país, a falta de otras cosas, se utiliza en cualquier enfermedad, y yo lo he visto para herpes genital, lo he visto para lupus, lo he visto para artritis, para fatiga crónica, tuberculosis, diabetes, dolor de cabeza y callos, y en ninguna de ellas tiene un éxito mayor del 20%, que es lo que tiene el placebo. Entonces, si van a hacer gastar a sus pacientes, háganlos gastar con conocimiento, no con expectativas falsas ni falsas promesas. Y si hay gente del Poli aquí, con todo respeto se los digo, esto es algo que en el extranjero nos ha dado un descrédito importante porque siguen pensando que los mexicanos, además de ladrones y mentirosos, usamos porquerías. Entonces, por favor, como médicos, usen lo que sirve, no lo que presumen que sirve. Y aquí no se ha inventado el hilo negro, insisto. Sí, doctor Raúl Saldívar. ¿Cuál es su opinión respecto a los glucocorticoides intraarticulares? Primera. Y la segunda, ¿cuál sería la cronoterapia o cronobiología para no alterar la fisiología de las glándulas suprarrenales para la administración de glucocorticoides de acción intermedia, prednisona, meticorten, en artritis reumatoide? Sí, señor. Buena pregunta. Mire usted, el año pasado en este mismo foro yo hablé de estrés y hablé de las diversas modificaciones que se suscitan por el estrés con el uso de esteroides.
En el caso concreto del uso de esteroides intraarticulares, sí se siguen usando sobre todo en formas refractarias de sinovitis en pacientes con artritis reumatoide. Yo vengo de una institución que es el Instituto Nacional de Nutrición, donde afortunadamente el jefe de reumatología, en paz descanse, era alumno del doctor Philip Hench de la Clínica Mayo, y él nos enseñó a usar racionalmente los esteroides. Número 1, reservarlos para articulaciones que estén muy lastimadas a pesar del tiempo o para pacientes que no se les pueda dar otro tipo de intervención por razones de edad, por razones de incluso económicas, etcétera, a dosis relativamente bajas. La cronoterapia en pacientes con artritis, esto por último quiero decir que hay que evitarlo, usarlo de manera sistemática, porque uno acumula esteroides y los acumula intra y extraarticularmente. La cronoterapia sería la siguiente: todo esteroide usado de manera intermedia, fíjese bien doctor y para todos, todo esteroide de vida media larga o intermedia, prednisona, dexametasona, betametasona, parametasona, usado diariamente por más de 10 días, inhibe el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal por 6 meses. Por 6 meses. Es decir, que si yo le voy a dar a un paciente mío un fármaco que le va a afectar por los próximos 6 meses, lo tengo que pensar muy bien. Y me tengo que poner en sus zapatos para ver si estaría yo de acuerdo a hacer eso, ¿sí? Ahora, si lo voy a acompañar y lo voy a estar cuidando y voy a monitorearlo de cerca, voy a disminuir, bajar, mantener los esteroides, como sería el caso del lupus o la esclerosis múltiple o el asma o enfermedades que son obligadas, bueno, ya es otra historia porque camino con mi paciente. Pero si es la única vez que lo voy a ver porque está de paso en mi consultorio, y se va a seguir de frente con un medicamento que lo va a inmunosuprimir, le va a causar diabetes, pancreatitis y le va a alterar la respuesta de estrés por 6 meses, de veras lo tengo que pensar, ¿sí? ¿Contesto su pregunta? Las dosis mínimas que usamos nosotros en la práctica son 7.5 miligramos de prednisona al día o su equivalente, que es una dosis suprafisiológica al 40%, ¿sí? Esa sería la mínima, sí. Doctor, buenas tardes. Sí. Yo tengo básicamente 2 preguntas. Una es, ¿qué postura se tiene en el manejo o el uso de condroprotectores como el ácido hialurónico y la glucosamina para enfermedades de tipo reumatológico, específicamente alteraciones en las articulaciones? Y la otra pregunta es acerca de cuál es su opinión acerca de las terapias alternativas o complementarias como el manejo de altas dosis de vitamina D y el uso del veneno de abeja. Lo puse en mi gráfica, ¿se acuerda? Sí. Bueno, para contestar la segunda me tendría yo que remontar a 1942. Soy viejo, pero no tanto. O sea que yo no uso veneno de abeja ni dosis altas de vitamina D y además no tienen desde 1942 ninguna prueba estadística confiable de que sirvan. Uno puede usar hasta agua de chía, pero el punto fundamental es que tiene que estar basado en evidencias. Si las evidencias demuestran que la vitamina D, el veneno de abeja y otras cosas como la carne de víbora de cascabel no modifican la enfermedad, pues uno tiene que pensar si las usa. La otra pregunta. El asunto de la glucosamina es un asunto muy triste en mi especialidad. Un médico de Nuevo México, exactamente no sé dónde, pero vecino de Sedona, es una ciudad adyacente a Phoenix, una ciudad muy bonita donde empieza el Gran Cañón de Colorado. Se le ocurrió, a raíz de información en los años 80, que si los pacientes rompen sus cartílagos y liberan glucosamina y condroitina, pues darla por la boca a lo mejor podría ser una respuesta de tolerancia oral. Les hablo de 1983, cuando había una serie de indicadores en la literatura de investigación básica y clínica que se hablaba de que se podía mantener la tolerancia oral si uno le daba una ratita a comer cartílago
y después le inducía una respuesta de artritis con cartílago de otra especie, particularmente era conejo, ¿sí? Hay un modelo de artritis en ratas que se induce por inyecciones de cartílago modificado. A estas ratitas se les daba cartílago por la boca y disminuía la respuesta del cartílago. Eso suscitó una serie de ensayos que después terminaron no siendo muy eficientes, porque los seres humanos no somos ratas y porque nos tendríamos que comer bastantes kilos de cartílago para que realmente ocurriera ese efecto. Nadie en su sano juicio se echaría cartílago de ballena. Sí, Por lo doctor. tanto, surgió la idea de hacer tolerancia oral. Este médico en particular se le ocurrió comercializar el asunto de la glucosamina y el condroitin, y como se dispone en mariscos y en vacas, empezó a usarlo, se hizo millonario y creo que vive en una isla por ahí en el Pacífico actualmente y dejó la reumatología hace muchos años. El Colegio Americano de Reumatología, a quien yo pertenezco y me referí varias veces durante mi plática, estableció un principio básico en 1991 en la sesión general de negocios diciendo: este colegio no aprueba el uso de glucosamina y condroitin. Como las noticias en este país nos llegan 10 años tarde, ahora las estamos usando. El condroitin y la glucosamina salen en la televisión con diversas marcas y se venden en cualquier farmacia. No hay ningún estudio serio que demuestre su utilidad, ni en medicina ni en veterinaria. Yo les digo esto porque sé que todo el mundo los usa, sé que los pacientes llegan ya con su frasco de glucosamina y es lo primero que le plantan en el escritorio a su médico tratante, pero la verdad es que todos los estudios han demostrado que no protegen ni mejoran el curso de la osteoartrosis. En artritis reumatoide ni siquiera se utilizan y por supuesto en otras enfermedades destructivas del cartílago tampoco. Podría ser el caso del condrosarcoma, ¿verdad, doctor Sincer? Donde les diéramos glucosamina y les protegiéramos a las células, a los condrocitos del sarcoma. No, no hay tal, no hay tal. Este es un medicamento que en su gran mayoría se destruye con los ácidos del estómago, pasa al intestino en pequeña cantidad y lo que se absorbe yo creo que debe ser más o menos equivalente a brillo de luna en 27 de febrero, ¿sí? Y lo que llega al cartílago más o menos al brillo de la lámpara en una noche de luna del 27 de febrero, ¿sí? Doctor. Muchas gracias. Sí, bueno. Doctor ¿todavía? Alberto. Felicidades. La posición es muy buena. Lo único que a mí me pone a pensar es un hecho muy relevante en el diagnóstico oportuno de las enfermedades autoinmunológicas. En este caso nos reviste la atención el lupus, la artritis reumatoide, ¿sí? Y da tristeza saber que cuando se llega a un diagnóstico ya pasaron 3 a 4 años. El primer deficiente en hacer un descarte es el médico familiar primer nivel. Segundo, el mismo especialista que no sabe ni lo que tiene en mano. Y cuando ya se dan cuenta en tercer nivel, si es que le fue bien, ya hay lesiones discapacitantes muy importantes. Yo considero que estamos mal. Si así no hay elemento alguno que nos justifique que realmente haya una barrera de defensa para ese león que se nos ha convertido en un depredador de nuestras mismas defensas, de nuestros mismos anticuerpos, ¿sí? Deberíamos de, cuando menos, definir el diagnóstico en formas primarias antes de que aparezcan lesiones autolimitantes. Y ya después de eso, entendiendo esos factores, ahora sí le tendría que mandar, pues no sé si por teléfono o lo que usted quiera,
preguntas, así sea en Londres o Inglaterra, donde usted esté, para que me diga las dosis exactas de una sustancia como los corticoides, ¿sí? Que sería eso, lo que después de todo, pues nos daría tal vez la pauta de mantener a un paciente, cuando menos, parado y sin tantas discapacidades. Lo más importante para mí, que es lo que era mi comentario, es llegar a hacer un diagnóstico oportuno, con los elementos más básicos que usted ha comentado. Gracias, doctor. Eso es todo. Le agradezco su comentario. Mire, yo coincido plenamente. Yo creo fervientemente en estas pláticas. Creo mucho en venir aquí, en hablar con médicos que no tienen ni las facilidades, ni los recursos, ni la población de pacientes que yo veo. Y creo que esta posibilidad de transmitir conocimiento es algo que debe derramarse en nuestro país. Y si con telemedicina, con los nuevos recursos y viniendo aquí cada año, yo puedo contribuir un granito de arena, me sentiré muy satisfecho de haber ayudado a mi México, a mis pacientes y a mis colegas. Les agradezco mucho nuevamente.